Augusto, Jessica, vos y el equipo de La Nata te saludan. Hola Jessica, buen día a todos. Bueno, contanos los resultados. Yo vi los resultados generales de la encuesta. Ajá. Y el número, el primer número, que hay una valoración que es, entiendo, de 9 puntos, del 1 al 10 de la democracia, pero cuando uno empieza a desglosar, hay ciertas cosas que despiertan cierta inquietud. Contanos un poco lo que resultó de este trabajo. Bien, la primera pregunta era, para hablar de democracia, sí. Primero, ¿cuánto valoramos la idea de democracia? Y esto, ¿qué tan importante para nosotros es vivir en una democracia? Y eso fue, si querés, la respuesta de mayor consenso. 9 puntos le asignaron esa prioridad. La primera rigidez se encuentra en la siguiente, que bueno, si tan importante es para vos vivir en un país democrático, ¿qué tan democrático considerás que es el país? Y acá pasamos del 9 al 6,5. Y acá hay algo que es muy interesante desde mi punto de vista, que es, después podemos analizar, ¿no?, esta nota baja, este alumno regular, digamos, que es Argentina en términos de democracia. Sí, pero te hago ahí una pequeña acotación. O sea, uno cree en la democracia, pero piensa que el resto no es democrático. Básicamente, infiero yo de la respuesta esta a las dos preguntas. Si querés decirlo en términos más sencillos, es la brecha entre expectativa y realidad. Sí, ¿no? bueno. La expectativa sobre qué interesante que es la democracia, y después la realidad, bueno, que no es tan brillante como yo tenía en mi imaginación. Lo que me parece interesante, hay 2 puntos. El primero es lo que ustedes lo dijeron al principio, es el tema de la edad. Nosotros lo que encontramos es que el promedio, digamos, de cuán democrático es Argentina es más alto en los más jóvenes y va cayendo con la edad. Esto habla, digamos, de una paulatina frustración a medida que pasa el tiempo con la idea democrática en Argentina, sobre todo una generación, la que está arriba de 45 o 60 años, que tuvo una ilusión, digamos, democrática muy fuerte entre los 80 y los 90 y que se fue esquilmando. Y también es cierto que, y esto es el otro punto que se anuda, es que los jóvenes son, hoy parecería, los que mejor califican la democracia argentina, que coinciden con el electorado de La Libertad Avanza. ¿Y por qué te digo esto? Porque es interesante también ver, digamos, cómo califican la democracia según el espacio político con el que se identifican, ¿sí? Y acá creo que es muy interesante. El año pasado, los votantes de La Libertad Avanza o los votantes Juntos por el Cambio le asignaban un 5,5 a la democracia argentina, ¿no? Digamos, la descalificado. Y menos de un año después le asignan un 7 puntos, digamos, le asignan 7 puntos. Porque eso está claro que en 6 meses no pasamos de ser una democracia tan robusta. Pero lo que digo es que me parece que es interesante es cómo la democracia empieza a estar teñida por las posiciones políticas. Esto es, por un lado, bueno, tiene una capa peligrosa, digamos, en términos de que si la persona que no gobierna es la que no me gusta a mí, tiendo a decir que no es democrático, ¿no? Y esta es la negación del otro. Augusto, Gonzalo Sánchez te saluda. ¿Viste esto lo de la pregunta esta de si podemos vivir con una pareja que piensa distinto y demás? No hay más, me parece, la sensación es que la democracia en Argentina es muy sólida, es una democracia muy contundente, muy diversa, muy de debate, muy de discusión, muy plural. Permanentemente estamos discutiendo quizá más que en otros países, digo, y eso habla un poco de vivir en democracia. ¿No hay una cuestión de aceptar, una complicación para aceptar la opinión del otro? ¿No es más una cuestión de convivencia? Es decir, más que la democracia, es una cuestión actitudinal, de pelearnos demasiado con el otro porque piensa distinto. ¿No hay algo más de eso que la democracia esté en juego? Bueno, la democracia es aceptar y tolerar las visiones del otro, de un modo de vida alternativo al tuyo. Y por eso un poco nosotros preguntamos estos 2 puntos respecto de cuánto interviene la política en tus relaciones personales. Pero esto es bastante relevante, digamos, porque es donde entra la vida cotidiana. Pero ¿se ve como algo malo eso, que haya discusión? ¿Es algo malo para alguna generación? ¿Alguien una generación de cristal no lo soporta. Eso te quiero preguntar. ¿Los pibes no se bancan discutir? No lo tramitan. Bueno, en realidad lo que nosotros vimos en este estudio es al revés de la tendencia que veníamos viendo. Hay una ligera disminución en la polarización de la sociedad argentina. Y digo ligera porque creo que estas cosas hay que tomarlas con pinzas y hay que verlas, pero sí los números son bastante más polarizados en términos de que un porcentaje más alto de la sociedad consideraría que podría tener una relación personal con alguien que piensa diferente, y lo mismo que un porcentaje más alto rechaza la idea de que se puede saber si una persona es buena o mala por su opinión política, ¿no? Esto parecería que estemos en una transición hacia un sistema con menor polarización, o alternativamente lo que podría hacer es que, como la elección pasada pulverizó las identidades políticas preexistentes, bueno,
Claro. Estamos transicionando hacia un nuevo tipo de polarización. Claro, sí. Augusto, a mí el punto que más me llama la atención es el que refiere a una pregunta que hacen, que es sobre democracia y mandatos presidenciales. Porque ahí sí me parece que es para poner una luz de alarma. Hay dos frases y lo que tienen que marcar es qué es lo que más los representa. Una frase dice: un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda, 57%, pero hay un 42%, después explícame por qué de los números, pero que dice: si el gobierno democrático no da soluciones a la población, deberían reemplazarlo antes de que termine el mandato. Y esto no está bueno. Está buenísimo. Sí, No. Está buenísimo. No. Es un hermoso debate, pero está buenísimo. Sí, bueno, digo, lo que genera, pero ¿qué mirada tenés sobre esa respuesta? Bueno, en primer lugar, esto crece, ¿no? Y en la comparación interanual, el porcentaje de la sociedad que dijo que si un gobierno democrático no da soluciones hay que reemplazarlo, creció. Esto es un indicador que a mi juicio hay que seguir leyendo porque implica un poco cierta ansiedad, digamos, a la demanda sobre que la sociedad tolera a los gobiernos, y también una inestabilidad mayor en la base que tiene cualquier gobierno. Si lo miramos de forma de largo plazo, bueno, me interesaría saber si esto en Argentina en los próximos 3-4 años crece a ser la mayoría. Claro. Nosotros tenemos un sistema político con mandatos fijos y rígidos, digamos que es el presidencialismo. En Europa esto no llama tanto la atención, ¿no? Bueno, No, claro. Los parlamentarismos... Brasil tampoco. Bueno, pero nuestro sistema, Acá chicos, sí. es distinto. Cualquiera que diga esto está atentando contra la gobernabilidad de un presidente, ¿sí? Que se vaya antes, Tartu. No es que por se favor. vaya antes, cuando no, Sí. no da respuestas, la gente tiene derecho a peticionar y eso puede provocar que el gobierno decida, tomando un acto diagnóstico, decir, bueno, tengo que adelantar las elecciones. No es dramático. En Brasil pasa todo el tiempo, no pasa nada. No, pero Tartu, Estoy en acá, desacuerdo en completamente. Tartu, acá hay un sistema que es, si vos... ¿Vos podés adelantar las elecciones? Si Claro, vos, claro. no puedes adelantar las elecciones. ¿Cómo que no? Cumplís tu mandato y te saca el voto popular. No es que adelantás las elecciones. Adelantás las elecciones en un contexto de crisis institucional. Sí. Eso es ¿No se ha vivido acá? pero es una crisis institucional. Por supuesto, como dice Gonza. en ese esquema sí es posible. En un esquema natural, un gobierno cumple su mandato. En Argentina, y a los 4 años, el voto A ver, popular el lo saca. gobierno de Alberto estaba terminado, se tendría que haber ido antes. El gobierno de Macri estaba terminado y se tenía que haber ido No, antes. hay O sea, elecciones son de 6 medio meses que término, arruinan no. el país. No estoy de acuerdo con eso, No, porque está si no bien. vas a una inestabilidad tremenda y tiene que hacerse cargo la gente de lo que vota y de los procesos y los lapsos que están estipulados. Claro. Y no es lo deseable, porque si no empezamos a decir no me gusta a los 10 minutos y No, ya a los tenemos 10 minutos una no. crisis. Bueno, pero mirá el debate que Quizás generó esto. terciando Sí. en todo esto, quizás Sí. hay mucha gente que piensa como Tartu, podríamos 49%. pensar en ir a un sistema parlamentario Bueno, claro. que Sería sí la te europea. permite, Sí. que el mandato sea corto, se flexibilidad. revoque democráticamente. Claro. Democráticamente, sin Democráticamente. duda. Elecciones, chicos. Sí, Es la pero europea. este no es el sistema que tenemos ahora. Pero y es se el puede. 42%. Pero espera, dejemos que hable Augusto, Sí. que es el que hizo el estudio. Yo también me llamo Augusto. El otro Augusto, el bueno. El otro, el Augusto bueno. No el ya bostero me metieron un reconocido. problema en el medio. Sí, dale Augusto. Es que hay un tema que me parece que es interesante, esto que por ahí ayuda y contribuye a la discusión que se armó en la mesa. Dice que interesante, el año pasado, cuando hacíamos esta misma pregunta, el 60% de los votantes de la Libertad Avanza decían que si el gobierno no era democrático, debía ser reemplazado, ¿no? Esta idea bastante marcada. Este año eso cayó al 40%, ¿no? Del 60 al 40%. Sí, sí, claro. El año pasado, los votantes del peronismo decían que un gobierno democrático siempre debería terminar su mandato sin importar qué suceda, del 70%, y eso bajó ahora al 50%. Claro. ¿Por qué le digo esto? Bueno, esto agrega un poco a la tesis de la inestabilidad. Está claro que siempre al mío le voy a tener más tolerancia y licencia. Digamos, al mío quiero decir al candidato Sí, o sí, al al gobierno candidato que voté. que está cerca. Y esto contribuye un poco a cierta inestabilidad. Y esto es la democracia también consiste en la tolerancia que le das el tiempo al otro a que haga su proyecto, su plan de gobierno. Claro. Yo no creo que hoy todavía esto está dividido, pero lo que es interesante es seguirlo, porque si esto se pronuncia, digamos, si hay un porcentaje de la sociedad que es más ansioso a los resultados del gobierno, lógicamente todos los gobiernos van a tener problemas cada vez mayores. Sí, esto y es en el mundo, ¿no? Sí, absolutamente. Como es hoy, 4 años en esta época, en el 2024, no es lo mismo que 4 años en 1998 ni que 4 años en el 2005. Entonces, hay, Claro. por supuesto, una ansiedad por parte de los ciudadanos que quieren que les resuelvan los problemas ya, y la tolerancia o la famosa luna de miel con Claro. los gobiernos es cada vez menor. Ahora, pensar que eso implica crisis y recambio de los gobiernos es eso donde yo pongo, sobre todo en un sistema como el nuestro que es presidencialista y que conspira
conspira, y yo pienso esto Contra la no gestión. ahora porque gobierna Milei, lo pensaba también cuando gobernaba Alberto, lo pensaba también con De la Rúa, quiero decirlo. Augusto, Cecilia Uflet te saluda. Yo te quería preguntar cuáles son las... no sé si lo midieron, pero ¿qué percepción tenés de cuáles son los valores que tiene para esta sociedad la democracia y si esos son muy distintos en términos de las generaciones? Bueno, acá lo que estamos viendo es que la democracia es lo que quiero que sea, en definitiva. Y con esto quiero decir es cada grupo social tiene una visión diferente sobre lo que es democrático. Algunos consideran que lo que el gobierno de Javier Milei está haciendo, digamos, y cómo se conduce con el gobierno, con el Congreso y cómo construye los acuerdos, es más democrático que el gobierno anterior. Y esto, lo que te quiero decir, está muy teñido por las identidades políticas y partidarias. Esta es la primera entrega del estudio de creencias sociales. Nosotros durante julio vamos a estar sacando otros estudios que profundizan ese tema. Lo que nosotros estamos viendo es que hay una suerte de transición en el sistema de creencias sociales. Había una suerte de consensos hace 10 años atrás sobre la prioridad que tenía el Estado en la vida económica, incluso sobre cierta liberación, si querés, del Estado sobre el orden público, y esto es en el poder de policía, en las fuerzas de seguridad. Y lo que estamos viendo es que hay una emergencia de un nuevo sistema de creencias sociales que piensa que el sistema político debe retirarse un poco de la esfera económica y debe centrarse un poco más en la esfera de orden público, ¿no? Y esto es bastante coincidente con la visión que tiene el gobierno de Javier Milei en este momento. Ahora, lo que es interesante seguir para nosotros es cuánto de esto es sustentable, bueno, como decíamos al principio, cuánto se corroe con la ansiedad o cuánto se mantiene más allá del corto plazo. Gracias, Augusto, por la comunicación. Muy interesante este tema. Siempre estamos pendientes de los informes que hacen, que están buenos, sobre todo para debatir. Augusto, abrazo grande. Augusto Reina, director del Observatorio Pulsar de la Facultad de Ciencias Económicas y de la carrera